Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Jesús García. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo. Mi equipo y yo nos encontramos cursando el primer ciclo de la carrera de Psicología, por lo que hemos preparado este video sobre un tema muy importante. A continuación, conozcan a mis compañeras de equipo. Hola, mi nombre es Olenka Mayerli Ospinala Sabache. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Milagros Segarra. Mi nombre es Cris Isabel Grado Salazar y comenzaré con el tema. Y comenzamos hablando sobre la filogenia, que esta palabra proviene del griego filón, que significa especies, razas y génesis. También origen y generación. Se emplea en la biología para aludir el origen y la evolución de las especies. El concepto también puede ser referencia a la rama de esta ciencia que se centra en los vínculos de parentesco que existen entre los diversos conjuntos de seres vivos. A partir de la teoría de la evolución impulsada por el científico inglés Charles Darwin, se hizo necesario conocer la historia evolutiva de cada especie. Por lo que la filogenia surgió con el objetivo de estudiar y analizar las relaciones evolutivas, para que así se sepa cómo se distribuyen los caracteres de diversos taxones. Asimismo, para conocer la filogenia se debe estudiar su ADN, su anatomía y su morfología. Estos datos permiten crear los árboles filogénicos que detallan las relaciones evolutivas entre aquellas especies que tienen un antepasado en común. Un clado o un grupo monofilético es un grupo integrado por un ancestro y la totalidad de sus descendientes, a lo cual se le denomina grupo monofilético. Si a este grupo se le excluye algún descendiente, recibe la denominación de grupo parafilético. Los grupos compuestos por las especies que descienden de más de un antecesor se conocen con el término de grupo polifilético. El aprendizaje de la filogenia desde la ontogenia. Mediante el estudio de la ontogenia, el desarrollo de los embriones, los científicos pueden aprender sobre la historia evolutiva de los organismos, a menudo. Pero no siempre los caracteres ancestrales se conservan en el desarrollo del organismo. Por ejemplo, los embriones tanto del pollo como el de ser humano pasan por un estadio en el que tienen hendiduras y arcos en el cuello, que son idénticos a las hendiduras faringeas y los arcos branquiales de los peces. Esta observación apoya la idea de que los pollos y los seres humanos comparten un antepasado común con los peces. Por lo tanto, los caracteres del desarrollo junto con otras pruebas pueden utilizarse para construir las filogenias. Ontogenia. Para poder establecer el sentido de ontogenia, lo primero y lo más importante es tener claro su esclarecimiento de su origen etimológico. En este sentido, tenemos que decir que se deriva del griego, que ya se encuentra conformado a partir de estos elementos. Ontos, que se puede traducir como el ser. Genos, que es sinónimo de raza u origen. Y ai, que se utiliza para identificar cualidad. La ontogenia se encarga de descubrir cómo se desarrolló un ser humano o un animal. La noción se focaliza sobre todo en la etapa embrionaria, cuando se produce la fertilización del óvulo. A través de la ontogenia se puede analizar las modificaciones que se producen en la estructura del individuo. Las células del cigoto empiezan a dosificarse y se organizan en órganos y tejidos mientras crecen, un proceso que se lleva a cabo de acuerdo a diversas interacciones y a la dinámica interior del organismo en formación. La ontogenia reconoce diferentes etapas del desarrollo. Se dan en 3 etapas. La etapa germinal inicia en la fecundación del óvulo las 2 primeras semanas, unas 30 horas después de la fecundación del cigoto. Sufre una serie de divisiones mitóticas no ecuatoriales que dan origen a un rápido incremento en el número de células que lo conforman, llamadas blastomeros o blastocitos. Etapa embrionaria. Este inicia el blastocito simplemente en el útero y dura 8 semanas. Es la etapa en la que ocurre la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión.
etapa fetal. Se desarrolla desde las 8 hasta las 12 semanas hasta el nacimiento. A las 14 semanas se puede identificar el sexo del feto. Momento de la fecundación. Cuando un espermatozoide se une con un óvulo se llama fecundación, pero la fecundación no sucede de inmediato, como el espermatozoide puede permanecer en el útero y en las trompas de falopio por 6 días. Después de haber tenido relaciones, el cigoto es la unión del óvulo y del espermatozoide. Cada uno aporta 23 cromosomas para formar el material genético del futuro bebé. La función de ambas células ocurre en las trompas de falopio durante la primera semana del embarazo. Desarrollo de la base embrionaria. El sistema nervioso central aparece al comienzo a la tercera semana de vida intrauterina en el origen ectodérmico y aparece en la forma de una zapatilla. La placa neural es la región mediodorsal delante del ganglio primativo. Cuando el óvulo humano es fecundado, presenta 10 blastómeros, que aparecen dispuestos en el útero en forma de morula, constituido por un grupo de células centrales rodeadas de células periféricas, que continúan multiplicándose, mientras que en el centro se localiza una cavidad. El sistema nervioso central se forma a partir del ectodermo del disco embrionario. La placa neural, que se encuentra por delante de la anfotocita, se produce por proliferación celular, y la parte media del ectodermo por inducción de la notocorda, y aparece aproximadamente a la mitad de la tercera semana. Como vemos en esta imagen, que comienza el 22 al 23 por unión de las paredes neuronales del circo neural, y ahí en el día 22 de gestación viene el corte transversal, donde podemos visualizar el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el tubo neural. El desarrollo embrionario del sistema nervioso. Parte de esta capa ectodérmica da origen a lo primero, la célula de las crepas neural, las cuales contribuyen con la formación del sistema nervioso periférico. Segundo, al neurodermo, que origina el tubo neural generador del SNC, cerebro, médula espinal, algunas neuronas, oligodendrocitos, astrocitos y mononeuronas. Y tercero, el ectodermo anterior a la placa neural o ectodermo no neural, depende que se originen las placodas craneales, las cuales forman los órganos sensoriales especializados y los ganglios de algunas paredes craneales. La gastrulación y la diferenciación de células progenitoras neurales. Durante la tercera semana de gestación en humanos se presenta un evento importante denominado gastrulación. Durante este proceso, el embrión pasa de ser una estructura organizada de 2 capas, epiblasto e hipoblasto, a una formación por 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. En esta etapa se presenta el primer indicio de formación del sistema nervioso, el establecimiento de la placa neural. La neuralización. La neuralización se presenta de 2 formas: la neuralización primaria, que se da en gran parte anterior de la placa, y la neuralización secundaria, que se realiza en la parte más posterior de la placa. En la primaria, las células de la placa neural proliferan y se evalúan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se funcionan para formar el tubo neural. Durante la secundaria, el tubo se forma inicialmente como una barra densa que posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. La formación de vesículas primarias y secundarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia una diferenciación macroscópica. Esta se da como cambios en el extremo anterior, el tubo neural anterior, lo que origina las vesículas primarias. Estas vesículas se identifican como el cerebro anterior o prosencefalo, el cerebro medio o mesencefalo y el cerebro posterior o rombocefalo, separadas entre ellas por vallas o constricciones. La organización del tubo neural. Inicialmente el tubo es una capa de epitelio neurogenital, es decir, es una capa de una célula de grosor compuesto por células madres neurales. Estas células inicialmente son capaces de dividirse hasta que llega un punto donde ya no lo pueden hacer.
migran de tubo neural y se diferencian en neuronas o células gliales para construir el SNP. Llegamos a las siguientes conclusiones. La filogenia y la ontogenia. La filogenia se encarga del estudio de la evolución de la especie y las relaciones evolutivas. Esto en su parentesco interespecífico, tanto con otras especies modernas como con especies extintas. Durante mucho tiempo se creyó que la ontogenia era una muestra durante cómo se desarrolla cada especie durante su evolución. Evolución y desarrollo embrionario del sistema nervioso en todas las especies como en el ser humano. El desarrollo embrionario es un proceso complejo por el cual una célula huevo se transforma tras la fecundación en un organismo adulto. Así tanto el desarrollo como la evolución son procesos de cambios, uno durante la vida de un organismo y otro en generaciones.